Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Olchese desde Lima, Perú. ¿Es posible, estimados amigos, que los testigos de Jehová tengan conocimiento exacto, pleno de las Escrituras? Conocimiento exacto y pleno, ¿no?, de las Escrituras. Y esta pregunta la hago porque la Watchtower insiste siempre en tener conocimiento exacto y ser bautizados con conocimiento exacto de la verdad. Si no se tiene ese conocimiento exacto de la verdad, el bautismo del testigo de Jehová es inválido. Pero, estimados amigos, seamos honestos. ¿Es posible tener realmente conocimiento exacto de la verdad? ¿Exacto de la verdad? En 2 de Pedro, capítulo 13, versículos 11 al 16, el apóstol Pedro dice lo siguiente: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Como podemos ver, estimados amigos que me escuchan, el apóstol Pedro reconocía que el apóstol Pablo en sus epístolas hablaba de cosas, o de algunas cosas en todo caso, que eran difíciles de entender. Difíciles de entender. Y, por supuesto, actualmente existen cosas difíciles de entender. No es que esas cosas difíciles de entender en tiempo de Pablo se fueron aclarando con el tiempo, sino que subsisten cosas difíciles de entender. ¿Y cuál es el problema con esto? De que el entendimiento, el conocimiento no es total. Tenemos un conocimiento parcial, pero cuando venga lo perfecto, lo que es parcial será perfecto. O sea, tenemos nociones, ideas de lo que va a pasar en el futuro. Pero la misma Watchtower reconoce no saber muchas respuestas a preguntas que hacen los lectores, o ellos mismos reconocen que hay cosas que no habla la Biblia y que ellos no pueden determinar. Los mismos testigos de Jehová dicen en sus publicaciones que no lo sabemos. Cuando tratan un tema, por ejemplo, escatológico, no lo sabemos, porque la Biblia no habla. No tenemos la menor idea. No sabemos. Y pues hay cosas difíciles de entender y cosas que no han sido reveladas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de conocimiento exacto? La Watchtower dice que antes de bautizarse hay que tener un conocimiento exacto de la verdad. ¿De qué verdad estamos hablando, estimados amigos? ¿La verdad de los testigos? ¿Sus interpretaciones privadas? Porque acá dice también que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras citas o otras escrituras, para su propia perdición. Y esto me parece que también está incluyendo a aquellos indoctos que componen el cuerpo gobernante. Porque seamos honestos, estimados amigos, ¿qué es un indocto? Por ejemplo, si alguien no conoce el idioma inglés, esa persona no es un docto, es un ignorante que podría saber algunas cositas básicas del inglés, pero no lo puede hablar de manera fluida y correcta. Entonces, esa persona es un indocto, no es un docto en el inglés.
Si hablamos de medicina, ¿no es cierto? Muchos tenemos nociones nosotros de cómo poder tal vez curar un dolor de cabeza o un dolor de estómago o, o cosas así por el estilo, que nosotros vamos a la farmacia y compramos algunos medicamentos. Pero no somos doctos, no podemos estar seguros, ¿no es cierto?, de todo lo que sentimos y cómo curar nuestras dolencias. No somos médicos, no hemos estudiado medicina. Aún los médicos, los más eruditos, no lo saben todo. Saben más que nosotros, por supuesto, han estudiado la anatomía humana, conocen la bioquímica, conocen la fisiología, ¿no?, del ser humano, ¿no? Pero, estimados amigos, seamos honestos, no somos doctos en casi nada. Los que han tenido la suerte de estudiar una profesión, pues podría llamarse que son conocedores de su materia, pero no necesariamente tampoco doctos, porque no son, a muchos de ellos no han llegado hasta tener un doctorado, ¿no? Doctorado, un PhD, ¿no? Para que pueda decirse que es un doctor. Igual ocurre en los testigos de Jehová. Hay cosas de la Biblia que son difíciles de entender, que justamente dice acá el apóstol Pedro que los indoctos e inconstantes tuercen. Y esto es importante. El indocto es inconstante porque empieza a torcer las escrituras permanentemente. ¿Y quién más inconstante que la misma Watchtower, que ha ido variando sus entendimientos con el correr del tiempo? Han ido para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, en diversos temas de la Biblia. ¿Y por qué esto? Porque son indoctos. Y los indoctos tuercen las escrituras o las partes inclusive que son muy difíciles de entender, puesto que si los doctos tampoco lo saben todo, imagínense ustedes el indocto, ¿no?, que lee las escrituras y no tiene nociones de hermenéutica, de exégesis bíblica, no saben lo que es ni siquiera qué significa la escatología, ¿no es cierto?, ni la hermenéutica, y así podemos hablar de diferentes términos, ¿no es cierto?, de la Biblia, la soteriología y así, y así, y así. No tienen ningún mínimo conocimiento. Y si tienen algo de conocimiento, como creía que se tenía que tenían los testigos de Jehová con el señor Fred Franz, que era el docto de la organización, no sabía ni siquiera los idiomas bíblicos del hebreo y el griego. Reconoció que era indocto, que no sabía. Hicieron leer una parte de las escrituras hebreas y no sabía leerlas. Y ese que era el más preparado dentro de los testigos de Jehová, el señor Fred Franz, que estuvo estudiando unos años en la universidad y después se salió. Era el único que tenía supuestamente preparación académica y ni siquiera había terminado sus estudios universitarios y no se veía ni griego ni hebreo. Y era visto como el más docto dentro de la organización. ¿Se imaginan cómo estarían los otros miembros de ese cuerpo gobernante de los tiempos de Franz y los que están ahora? Si los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, porque, claro, como no las conocen bien y no las entienden, van para adelante, regresan, van, vienen, cambian, mutan. Pues son inconstantes porque no saben lo que hablan, porque son indoctos, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa les espera? Perdición, su propia perdición. Y esto es muy serio, porque son guías ciegos que guían a otros ciegos. Y luego dicen de que hay que adquirir conocimiento exacto para bautizarse, cuando ellos no parecen olvidar que el apóstol Pedro fue claro al decir que en las epístolas del mismo apóstol Pablo, que era así un hombre preparado, él era un fariseo preparado, había sido educado en la ley, era un hombre docto en la ley, era un hombre inteligente, era el más apto dentro del grupo de los apóstoles,
Solo él escribió casi la mitad de lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento. La mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Ahí les dice a ustedes quién era realmente docto, un hombre muy, digamos, muy lógico, muy preparado, muy entendido en las escrituras. Y por supuesto, guiado también por el Espíritu Santo, lo utilizó el Señor para llevar el mensaje a los gentiles. Y también, ¿por qué no?, de paso también a su gente. Pero, pero acá, estimados amigos, dice el apóstol Pedro, que no era lastimosamente sino un humilde pescador que estuvo aprendiendo de Jesús, por supuesto, no tenía esa capacitación que tenía pues el apóstol Pablo, y por lo tanto veía pues lo que enseñaba el apóstol Pablo, lo veía pues como unas cosas profundas que él no podía entender, no le daba su entendimiento, ¿no? Y así lo dice, ¿no? Hay cosas difíciles de entender, lo que decía el apóstol Pablo. Claro, es como si yo estuviera escuchando a un PhD que me esté hablando de bioquímica, ¿no? Un poco me quedo totalmente perdido, ¿no? ¿No? O que me hable un PhD, que me hable de teología profunda, ¿no? Y ya uno, caramba, ¿no? Empieza a hablar de esto y del otro, temas más profundos, lo que significan estas palabras en el griego, en el hebreo, ¿no? Hablando de los rollos, que se encontraron allá en este Mar Muerto, todos los tipos de códigos que hay, y tantos temas tan profundos que uno se queda un poco perdido, ¿no? Porque son gente que ha estudiado, gente que tiene conocimiento profundo en lo que respecta a su materia. En este caso, si hablamos de un teólogo, ¿no es cierto?, son eruditos que conocen cosas bien profundas de las escrituras y tienen entendimiento, conocimiento profundo de los idiomas originales y pueden saber el significado de cada palabra. Nosotros tenemos que ir a un diccionario, buscar el significado y indagar por nuestra cuenta, pero ahí tenemos al doctor que te lo dice todo de frente, porque es un hombre que ha estudiado muchos años. Por supuesto, pues para nosotros que somos legos, hay cosas que son difíciles de entender y supongo que también hoy hay muchas cosas en la Biblia que siguen siendo difíciles de entender, puesto que la misma Watchtower lo ha reconocido, y no por eso, no por gusto, quiero decir, existen tantas interpretaciones de la Biblia, porque indudablemente hay cosas que son difíciles de entender y que cada uno las interpreta a su antojo. Incluso los mismos eruditos no se ponen de acuerdo en temas, ¿no?, en doctrina, sobre todo en doctrina no se ponen de acuerdo. Les puedo mencionar un montón, pues no tenemos, ¿qué les digo? Los preteristas extremos, los preteristas parciales, por decirle, ¿no? Que son corrientes teológicas de interpretación de las escrituras. Los preteristas extremos, los parciales, ¿no? Los que creen en, en una escatología totalmente futurista, ¿no? Bueno, podemos hablar tenemos los pretribulacionistas, ¿no?, y los post-tribulacionistas y los mid-tribulacionistas. Tenemos una serie de interpretaciones dadas por teólogos de las escrituras, estimados amigos. Y por lo tanto sería una gran osadía que la Watchtower diga: nosotros tenemos el conocimiento exacto, cuando los que dirigen la obra mundial no son pues Jehová ni Cristo, porque la misma Watchtower ha reconocido que son sus propios esfuerzos de estudios personales que hacen ellos para sacar a la luz un nuevo entendimiento, una nueva doctrina o lo que sea. Imagínense pues estos enfermeros dándose a la de médicos, ¿no? Enfermeros, simplemente enfermeros dándose de médicos. Una reunión de enfermeros para decidir si se le opera a una persona o no, ¿no? Entonces uno termina muriéndose, ¿no? Porque si van a opinar los enfermeros, entonces, imagínate, para una operación, a una persona que necesita una operación en el corazón, van a opinar los enfermeros, no, se llama a los médicos, a los cardiólogos, a los entendidos. Y lastimosamente, ninguno de acá, de la Watchtower, ¿no es cierto?, de que componen el cuerpo gobernante, son gente que puede mostrar pergaminos de estudios profundos de las escrituras. Ni uno. Ni siquiera Fred Franz, que se le llamaba
el sabio allí, en esas épocas de France, tenía pues ningún tipo de pergaminos. No sabía ni griego ni hebreo, todo, y se le llamaba pues el doctor, ¿no? No era el entendido de la Watchtower. Ese era el guía que sacó el año 1975 y engañó a muchos, que los 6.000 años terminaban en el año 1975 y un montón de testigos de Jehová ingenuos, más ciegos que él, se fueron al hoyo. No vino el fin y perdieron todo y tuvieron que irse desengañados de esta organización. Porque nunca han tenido conocimiento exacto y siguen bautizando a gente sin conocimiento exacto. Y eso es lo grave. Y ellos dicen que si uno es bautizado sin el conocimiento exacto, ese bautismo no es válido. Imagínense con qué coraje dicen eso, ¿no? Pero esta es la organización de la Watchtower, estimados amigos. Una organización engañadora, ¿no? Que se presenta como la mejor, como la que Dios ha escogido, que Dios bendice. Viven en un paraíso espiritual, gozándose de las verdades en gran unidad, unidad impuesta por el miedo, estimados amigos, y no por una unidad movida por el amor realmente, sino por el temor. Y el amor echa fuera el temor, pero para ellos existe un temor, lo cual implica que no hay amor, sino temor a que se les tomen medidas totalmente duras, si es que no le dicen amén al cuerpo gobernante, si no le dicen sí, señor. Eso es lo que ocurre en esta organización, que no tiene ningún conocimiento exacto, que está guiado por gente indocta que son inconstantes, porque no enseñan algo constante, son inconstantes, tuercen las escrituras, ¿no es cierto?, para su propia perdición, pero y de paso, para la perdición de los que le siguen o de los que lo siguen. Esa es la realidad. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima oportunidad donde tocaremos otro tema. Gracias, chao.